Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí organizando nuestro encuentro. Estamos. Laura, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo va todo? Más Andrew, bien, ¿y vos? Muy bien. Aquí listos para este en vivo de hoy. Vamos a ver si se va a ir conectando las personas. De todas maneras, Dale. vamos a dejarlo allí en los perfiles. Bueno, aquí estamos, Daniela, por aquí se conectó Daniela, un saludo Daniela, bueno, ya irán llegando más personas. Y bueno, eh, vamos a mirar hoy Laura y los demás, no sé, denos un segundito a ver Sí, qué esperemos. está anunciando aquí. Hola Daniela, un gusto, qué bueno tenerte por aquí. Bueno, Laura, Es vamos verdad. haciendo avisos parroquiales mientras primero. Entonces, bueno, no, lo primero es, como ustedes ya saben, pues Laura y yo estamos con toda la oferta de psicoterapia, de atención psicológica, tanto de manera o de modalidad presencial como telepsicología o virtual que le llaman. Entonces, estamos en este momento también contándoles pues, que está esa agenda disponible. Eh, También el anuncio, Laura, También. frente al tema de Ujú. tu propuesta para el trabajo con De- parejas. que Muy trabajamos en la importante, no anterior sé si en quieres vivo, sí. darle un anuncio a eso, Laura, también. Sí, de pronto recordarles a los que se conectaron ese día y a los que no, que realizamos también terapia de pareja. Ese día más o menos les contábamos que no todos los psicólogos lo hacemos y nosotros hacemos terapia de pareja. Y hemos estado promocionando un tema como de evaluar, ¿no es cierto? De cómo construir una pareja saludable, de cómo estar en pareja de una manera saludable, ¿cierto? Y de que es un asunto que podemos trabajar estando o no estando en pareja. Estando o no estando juntos, pues sobre todo, y aquí va un poco la propuesta que ha venido presentando Laura, que he venido también compartiendo con las demás personas, y es como esa preparación también a ese momento de poder definir o no personas que estén pensando en este tema de irse a convivir juntos o de casarse, poder evaluar un poco también algunos elementos allí antes de ese momento, digamos, o decisión y que pues es muy relevante poder acabar de ratificar cosas que ya se conocían o de trabajar asuntos que puedan ser particularmente de pareja o individualmente también. Entonces, Ujú. muy importante pues también eso allí en la dinámica de terapia de pareja. Y bueno, no, para profesionales de la psicología y estudiantes que de pronto vean este en vivo, también recuerden el grupo de estudio que estamos desarrollando, recorriendo el trastorno de ansiedad. Este miércoles incluso tenemos encuentro del grupo de estudio. Ya venimos, este sería nuestro tercer momento de encuentro y bueno, se han venido, digamos, construyendo allí algunas elaboraciones importantes frente a cómo abordar este trastorno. No importa que no hayamos iniciado nuestra propuesta de grupo de estudio, no es una propuesta académica en términos de la rigurosidad de seguir un orden temático. Hay unos ejes de temas, pero no quiere decir que porque no hayas asistido al primero o al segundo no vayas a tener la posibilidad de construir también frente a lo que vayamos haciendo Ujú. y cómo se está haciendo. Entonces también esa invitación a eh, quienes estén interesados pues nos pueden preguntar
toda la dinámica, el costo que esto tiene y para que puedan participar. Este solo es para profesionales de la psicología o estudiantes de psicología, solamente, ese es exclusivo. Y ¿qué nos falta así de notas, Laura, antes de que entremos en tema? Creo que No, no, ya es eso. estamos con el tema de propiciar estos espacios. Bueno, entonces hoy nos reunimos en este en vivo y muchas gracias a quien se ha venido conectando aquí. Y, bueno, y ya hemos tenido también reportes de que hay personas que están escuchando luego los en vivos, los ven. Y un tema importante porque nos ha surgido también una inquietud frente al tema de las emociones. Entonces, por eso un poco lo nombramos y nuestras emociones, ¿qué? Hemos visto que en la actualidad el tema de las emociones se ha convertido como en un eje principal para poder hacer manejo de muchos aspectos. El aspecto familiar, el aspecto afectivo, el aspecto laboral, el aspecto de relacionamiento con los demás, pero que se ha puesto en una idea y también con mucho respeto hacia los profesionales que así lo plantean, yo creo que también es una de las formas, se ha puesto muy en la perspectiva de la evaluación, es decir, de evaluar cómo estamos emocionalmente. Pero esa evaluación también se ha puesto en la idea de decir, evaluemos a ver cómo cada día estamos frente a nuestras emociones. Entonces, esto surge a partir de una reflexión que hacemos con Laura sobre si chequear todos los días cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo andamos puede ser una opción efectiva frente a poder saber cómo poder ir desarrollando nuestras actividades cotidianas y diarias. Incluso creo que Laura, cuando programamos este en vivo, ya habíamos venido pensando, o yo le había más bien manifestado algunos asuntos que habían ocurrido, yo había montado unas historias hace unos días al respecto, de poder decir, venga, si tenemos que chequear algo en nuestra perspectiva de lo emocional, lo primero y más importante es reconocer pues, qué son las emociones. Y un asunto particular que aquí debate todo el tema, ¿cierto? Y es que no hay emociones buenas ni malas. Ese fue el punto, digamos, como de partida de conversar hoy, porque al no haber emociones ni buenas ni malas, entonces, ¿cómo podemos construir lo que necesitamos para nosotros y en qué momento necesitamos que un profesional pueda evaluar eso que nos está sucediendo, ¿cierto? Entonces, Laura, Y de desde ahí pronto, arrancamos. Creo que allí hay una Andrés, perspectiva clara de decir, bueno, si son buenas o sí, malas. Listo. y de pronto contar un poquito como con eso que uno se encuentra, ¿cierto? Eh, Eso de negar algunas de las emociones porque se consideran negativas, ¿cierto? Ujú. O poco, no sé, bueno, no sé cómo nombrarlo, pero sí. De alguna manera he visto como que muchas personas lo llaman una positividad tóxica, pero Sí, es sí, como sí, negar sí. algunas emociones partiendo del hecho, como tú dices, que son negativas, ¿cierto? Entonces, partiendo de que ninguna emoción es negativa, hablemos. Ni positiva. Exacto, Y porque positiva. teóricamente, si nosotros le preguntamos a los profesionales de la psicología, en ninguna perspectiva teórica dice que que hay eh, emociones positivas o Positivas o negativas. negativas. No, en ningún lado hay. Si se han generado investigaciones al respecto de, o se han, digamos, planteado algunas posturas, es otro asunto, pero no podemos ver que las emociones puedan verse como positivas o negativas. Lo que tenemos son Emoción. emociones. Eso Y de es ahí una entonces, perspectiva natural. y de ahí partir, ¿cierto? De pronto para los que se conectaron y no, bueno, no conocen mucho el tema. Hay unas emociones que son primarias, ¿cierto? Y son primarias porque nacemos con ellas y porque tienen unas funciones,
¿cierto? Más allá de positivas o negativas, hay unas funciones que cumplen en nuestra vida o para nuestra vida y nuestro aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay diferentes teorías, Andrew, pero yo identifico como emociones primarias a alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado, ¿cierto? Ujú. Hay otras teorías que le agregan como otras dos más, ¿cierto? Sí. Inclusive aquí Que no- David, a quien saludo, colega también, Aquí David está, Echeverry, nos da una biológicamente. respuesta que es teórica en términos de lo que son las emociones. Nosotros no podríamos plantear que las emociones son malas o buenas, sino que nos adaptan a o facilitan esa adaptación frente a la situación en la cual nos encontremos o nos enfrentemos. ¿Sí? Exacto. Entonces, sí, hablamos de esas emociones básicas, que son emociones que tienen también unos, digamos, una perspectiva de aparición según nuestra situación particular. Entonces, no es lo mismo el miedo frente y que puede ocurrir de la siguiente manera. Hay emociones que se anclan. Por ejemplo, nosotros estamos en una fiesta donde hay globos inflados. Se revienta un globo y puede generarse una emoción de sorpresa, pero de miedo. Eso depende de qué, de también la experiencia que recurra a mí antes que a mí me va a dar miedo. Puede que a otra persona el tema de que esa sorpresa de que la bomba se haya explotado le dé alegría, risa, ¿cierto? Depende. Todos tenemos unas respuestas Unas emocionales experiencias. diferentes Dependen de a unas partir de las experiencias. experiencias, ¿no? Exacto. Algo así también como pensar que si estamos en una situación de peligro, nos van a atracar, yo estoy siendo muy exagerado, pero pues pasa, si nos van a atracar, hay personas que pueden quedarse atónitas de ese miedo que surge y otras pueden reaccionar de una forma agresiva. Hay una respuesta emocional frente a. Incluso ahorita con esto que estoy hablando, hay que diferenciar y es importante diferenciar la ira o el enojo de la agresividad. Hay unos elementos que son las respuestas emocionales. Esa Ujú. respuesta, como se dice, post sentir la emoción a el sentir la emoción. Entonces, esas emociones básicas, por ejemplo, hay personas que pueden recibir un regalo y puede haber una sorpresa, pero lo que le genere es Llanto. llorar, ¿cierto? Un llanto, y ese llanto, como dicen, un llanto de alegría, pero también el llanto implica una postura emocional frente a lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor claridad frente a las emociones, uno puede llegar a hacer preguntas o puede llegarse a hacer preguntas tales como, entonces, que yo sienta rabia o enojo está bien. Entonces uno diría, Sí. sí, ¿qué sería lo importante evaluar? Y aquí es donde estas informaciones que se comparten, ¿cierto? Tienen un contexto que a veces no está claro. Y es, no está bien si ese enojo puede estar direccionado a un tema de agresividad o de una respuesta más fuerte frente a, pero enojarse implica, por ejemplo, a veces poder subir la voz, el tono de la voz, hablar más duro, hablar más enérgico. Pero eso no quiere decir que no pueda ser enérgico, es decir, no quiere decir que esa respuesta esté mal. Otra cosa es que después de lo enérgico yo sea agresivo, golpee o trate mal a la persona o la insulte, ¿cierto? O haga una agresión en términos de lo psicológico o de lo físico. Ya allí sí sería muy importante revisar qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde estamos los profesionales que podemos ayudar a aportar a eso una perspectiva o de evaluación o de dinámica de construcción. Laura, ¿qué más? Yo voy leyendo aquí también a David que hoy está Ay, participando con nosotros. Dice, las emociones están directamente relacionadas con eso que llama estilo afectivo. Muy bien, que es lo que da lugar a la predisposición a la respuesta emocional. Totalmente claro ahí, David. Un día estos tenemos que invitar también. Ya tenemos dos colegas que tenemos que invitar por
ahí a algún Jamás. en vivo que hagamos. Bueno, entonces Laura, hasta aquí, hagamos un resumen. Entonces tenemos, las emociones no se pueden clasificar como buenas ni malas. ¿En qué momento vos crees que se empezó a catalogar esas emociones como positivas o negativas? Bien, es un buen asunto en pregunta y lo voy a, es una pregunta que salió aquí al aire, esto no estaba ni preparado, pero vean, yo lo voy a decir y después tú das tu respuesta. Vean. Es muy importante pensar que hay un asunto muy relacionado y es que las emociones lo que están redirigiendo a las personas es a poderse confrontar frente al tema del relacionamiento humano y a esa perspectiva de ser uno aceptado. Entonces, también hemos visto en el mundo que hay muchas situaciones que no son realmente, digamos, aceptadas en la medida de la dimensión de lo que la acción de una persona genera. ¿Cierto? Entonces, cuando hay ciertas conductas, sobre todo relacionadas con lo violento, con agresiones violentas o acciones que están en la cual digamos, la integridad física de alguien está puesta, se ha permitido allí poder comenzar a decir que hay asuntos que no están bien. Y especialmente porque ha aparecido un término que se ha llamado como inteligencia emocional. Hay una teoría psicológica creada por un psicólogo, pero yo creo que ha sido mal interpretada sobre el tema de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, que tiene una estructura teórica muy importante, pero que se ha un poco tergiversado frente al tema de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es otro asunto más allá, sino poder saber, y siempre lo pongo, y es, si a mí Se me siente. desagrada algo, cómo de una manera más emocionalmente aceptable puedo expresar eso que me está sucediendo. Ujú. Entonces, siempre recurrir a que todo deba ser perfecto, a que todo deba tener como un marco y un orden, está inmerso y creería yo ahí que se ha venido suponiendo que no es lo posible. Y lo otro es que esto sí tendría un marco mucho más grande y es tratar de evitar en las personas cierto tipo de sufrimientos o cierto tipo Ujú. de enfrentarse a esas realidades que no son tan buenas, Es- ¿cierto? Entonces, querer estar bien o la felicidad implica entonces nunca poder estar molesto con algo, porque entonces eso implicaría que tú no tienes un equilibrio y pues ujú. realmente molestarse también equilibra y genera adaptaciones. Bueno, Sí, a eso iba yo, como comenzamos ahorita, ¿cierto? Como el pensar en ese exceso de positividad y negar algunas de estas emociones porque no están dentro de lo positivo socialmente, ¿cierto? Y de pronto entonces las que han sido catalogadas como negativas son la rabia, la tristeza, el miedo, ¿cierto? Es esa negación el o ese querer desprecio que el ser humano, no, sí, también. bueno, el desagrado, sí, el no querer Ajá. que, sí, que se expresen o que se sientan, ¿cierto? Porque a veces nos lleva a confrontarnos otras cosas, ¿cierto? Más profundas, más allá de lo visible. Incluso si tú miras esa lista que haces, la única que queda digamos, en Alegría. perspectiva es la alegría. Y si miramos el mundo contemporáneo, yo no quiero decir que no podamos ser felices, pero será el único fin. No, también hay una perspectiva importante frente a que, y aquí cabe mucho el tema de decir, pero ¿por qué frustrarse no está bien? La vergüenza. Sí, David, esa es otra, lo que pasa es que hay unas básicas que ya sabemos, la vergüenza es como esa ampliación Secundaria. frente. Sí, pero también Y ese tema de la otro, frustración hace parte allí de esas respuestas emocionales, por ejemplo, que dicen como, no, venga, pero pues ¿para qué frustrarse? O aprendo a frustrarse, o el general y dicho tema de la tolerancia a la frustración. No sé, Andrew, puede que sí lleguemos a manejarlo. y lo otro que no decíamos ahorita es que como emociones son cambiantes,
¿cierto? Y también nos han enseñado que tenemos que permanecer solo en una. Y que si no permaneces en una y cambias por X o Y experiencia o situación de una a otra, entonces ya eres catalogado como o bipolar o, ¿cierto? Empezamos a diagnosticar como con un montón de trastornos que no tienen nada que ver con la expresión de las emociones y las emociones son cambiantes, ¿cierto? De acuerdo a Exacto. la experiencia que estemos viviendo, pero eso tampoco, eso también lo han eliminado, o sea, la capacidad de comprender que podemos cambiar fácilmente de una emoción a otra, sin necesidad de tener Sí. ningún trastorno. Eso me recuerda personas, por ejemplo, que dicen, es que yo cuando me molesto, déjenme que yo necesito un tiempo para calmarme. Y está bien, hay un reconocimiento propio. Lo que pasa es que ¿cuánto es ese tiempo? ¿Qué se necesita? ¿Cierto? Es decir, venga, no, yo me molesto y déjeme que yo me voy a quedar bravo 2 días. Vale, me molesté y me quedo bravo 2 días. Allí es donde hay asuntos que hay que seguramente revisar, porque no quiere decir que uno tenga que ponerse alegre pues al segundo, ¿no? O decir, me voy a contentar con el otro, no, uno puede manifestar la molestia, pero hasta dónde estamos atribuyendo una perspectiva también de tiempo, ¿cierto? Y de circunstancias. Daniel, sí, ahorita decíamos que hay diferentes teorías y bueno, hay algunos autores que incluyen más, ¿cierto? Yo, por ejemplo, trabajo con esas 5 que para mí son las primarias, pero hay otros autores que incluyen más como Ah, primaria. es David, es David. Ay, Sí, David, sí, perdón, David. 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 Sí, no, y con lo teórico no vamos a pelear. Yo voy a hacerle aquí un saludo especial a Carlitos, Carlos Bran. Lo vi por aquí conectado, no sé si todavía está. Carlos está en Portugal, se conectó desde Portugal. Y también a Juan Munera, un saludo. Bueno, por aquí también está Juan Sebastián, está Julián. Y bueno, bueno, entonces, ¿qué vamos también resumiendo? Sabemos, y por eso el tema de ¿y mis emociones qué? Y aquí hay un asunto con lo que dice Laura, y entramos a jugar una parte fundamental, y es las emociones son, aunque son básicas y son iguales para todos los seres humanos, cada ser humano las expresa, las vive, las siente de una Diferente. manera particular, diferente, particular, eh, eh, y con una construcción que va generando también esos avances, ¿cierto? Es decir, a esa trascendencia que le podemos ir dando a ciertas emociones implica también diferentes perspectivas. Por ejemplo, y aquí vamos a poner ejemplos sobre esto, las alegrías son diferentes dependiendo de las diferentes construcciones que se hagan. Entonces, inclusive hay alegrías diferentes. No es lo mismo la alegría de conseguir un trabajo, porque es mi primer trabajo, que conseguir un trabajo después de mucho tiempo de estar desempleado. Son alegrías, pero son alegrías diferentes. No es lo mismo tener una alegría de graduarme en la universidad como la alegría de poder, no sé, conseguir algo particular que yo quería hace mucho tiempo. Voy a poner el ejemplo de los hijos. No es la misma alegría el nacimiento del primer hijo al del segundo o al del tercero. Es decir, la construcción que se genera frente a esa emocionalidad implica también nuestros cambios. Y aquí hay algo que tú manifiestas mucho, Laura, también desde la perspectiva humanista, y es esos momentos del ciclo vital donde nos encontramos. ¿No? Eso también contribuye a que esas manifestaciones de emocionalidad tengan unas cualidades particulares. Diferentes, ajá. Pero igual, bueno, estas emociones, como decíamos ahorita, también tienen unas funciones adaptativas, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, la función de el enojo, pues, o la rabia, ¿cuál sería? El manifestar como cuando no estoy de acuerdo con algo, ¿cierto? Cuando algo Sí, traspasó como un límite que yo considero que es importante.
Ujú. El de desagrado, para mí desagrado y miedo cumplen una función de supervivencia, ¿cierto? O sea, si yo no temiera cosas y no tuviera como esa precaución de ciertas cosas, no sobreviviría. Ujú. Por eso nacemos con ellas, ¿cierto? Por eso son primarias y tienen como esas funciones. La, la alegría, pues obviamente es generar bienestar, identificar qué cosas me agradan, me gustan. ¿Qué conexiones se tienen? Ajá. Sí. Y la tristeza, que ahorita no sé si profundizamos un poquito más en ella, porque es la más negada, pues es la que últimamente queremos como negar más, o lo que uno ve en redes sociales que se pretende como En el ocultar, consultorio, ¿cierto? y en el consultorio también se ve. Cierto, es que pues para mí la tristeza de ese sentimiento de caos, de vacío, que tú también lo nombraste en las historias, pues genera muchos, o sea, aparte de la experiencia, es como un aprender y un salir de esa situación, ¿cierto? Lleva a reflexionar de muchas maneras y a crecer de muchas maneras. Me parece como súper importante que se le dé el reconocimiento a la tristeza. Eh, Sí, 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 sobre todo porque, y aquí, y meto una cuña, estoy promocionando un taller virtual para este próximo jueves, Ujú, y un poco es en términos de algo que se nos hace difícil, y es cómo manejar ese vacío interior que a veces como que aparece y la frustración, ¿cierto? Porque la ujú, frustración, la tristeza, estos, digamos, episodios en los cuales uno siente que no tiene esa capacidad de asumirlo y que es muy fuerte, nos está llevando a que no podamos hacer una construcción muy clara de realmente cómo percibir que la tristeza también es una forma de construcción y de moverse en el mundo. ujú, Estar triste no implica que no podamos ni ser productivos, ni generar construcciones, ni generar relaciones, que sí es importante, y esto yo creo que lo hemos repetido en algunos espacios, inclusive cuando hablamos en el en vivo sobre el tema del trastorno de ansiedad, eh, muy importante pensar que cuando esto ya empieza a desdibujar mis acciones cotidianas, donde ya empieza a generar dificultades frente al relacionamiento con el otro, donde empiezo a ver también de manera física o mental que hay algo que no está funcionando muy bien, es donde necesitamos generar esa perspectiva de ir a asistir al profesional, sea de la perspectiva médica, psiquiatra o de la psicología, que podamos ir a evaluar y considerar qué es lo que pueda estar pasando, ¿cierto? ujú. Es asumir que la tristeza no es un asunto que se debe dejar de lado, porque lo que nos encontramos, inclusive también estadísticamente, nos encontramos que personas que llegan a unos estados de trastornos mentales crónicos en términos de estados de ánimo crónicos, llámese depresiones, llámese ansiedades, ¿cierto? Lo que encontramos es que probablemente con anterioridad se hubiera podido hacer un mejor manejo y prevención de situaciones que estaba viviendo, en las cuales sobre todo el tema de la frustración, la tristeza y ese vacío hacía parte fundamental de esos síntomas iniciales o de esas Ujú, sensaciones que se tenían. Entonces, no hay que huirle a la tristeza, de alguna manera hay que saber cómo afrontar en esa medida también, al igual que cómo uno afronta la alegría, o cómo afronta la sorpresa, o cómo afronta el desagrado, cómo enfrenta la ira. Por ejemplo, en términos de las emociones, el tema de la ira también, y cómo ese pequeño paso a la agresividad se convierte en un tema muy complejo, ujú. muy difícil, y aquí aparecen muchos temas. El bullying en los colegios, que se ha venido representando también, no queremos decir que sea lo único, aclaramos esto, pero el bullying en los colegios también implica un asunto de que no se está manejando una ira en relación con algo fundamental que pueda estar sucediendo en los individuos, puede ser. Entonces, el llamado importante
no miremos las emociones como un asunto de bueno o malo, Negativa. primera, Ujú. sí, de negativo o positivo, no, hay emociones y esas emociones tienen unas respuestas emocionales que es siempre lo que habrá que construir en términos de evaluación, ¿cierto? Cuando hay algo que allí ya no está funcionando o que el otro nos está haciendo ver, ¿cierto? Porque también hay personas que nos dicen, pero mira, vemos que te está pasando esto, prestemos atención. Eso es una alerta importante frente a decir, necesito o no ir a evaluar, necesito conversarlo, necesito mirarlo. Tenemos los profesionales de la psicología que están, no solamente nosotros dos, somos muchos los que probablemente estemos allí o muchas entidades que también presten esos servicios y será un momento oportuno para pensar que las emociones pueden ser más el potencial de un mejor bienestar que un sufrimiento mucho mayor. Exacto. O algo para negar, ¿cierto? Bueno, entonces así como agrupando lo que hemos hablado, listo. Vale, Entonces las ahí concluyendo. emociones primarias, hoy vamos a enfocarnos en esas primarias porque como dice David, ¿es David o Daniel? Dale, cambié el nombre. David, David. El rencor, por ejemplo, es una secundaria. Entonces, las emociones primarias vienen desde que nacemos, ¿cierto? Todos los seres humanos nacemos con ellas, son universales, ¿cierto? Además, porque tienen unas funciones en nuestra vida, que ya más o menos las nombramos, ¿cierto? Y lo que Andrés decía es que la expresión de ellas o lo que nos genera la emoción es una construcción individual, de acuerdo a la experiencia, ¿cierto? Pero las emociones como tal son universales. Todos los seres humanos nacemos con estas. Para mí 5, para otros son como 7. Sí. No, y no vamos a pelear con los te Ah, odio. no, 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 no. Y que centrándonos un poquito como el taller que Andrés va a dar, ese asunto de la tristeza, ¿cierto? Y esa sensación de vacío que muchos genera, nos podría llevar a construcciones personales, individuales muy importantes, ¿cierto? Pues yo que soy un poquito más, sí, humanista, un poquito más existencialista, pues Ok. para mí el caos salen muchas cosas, ¿cierto? O ese tocar fondo, esa tristeza que nos lleva como a reflexionar muchas cosas, es como el motor de encontrar otras cosas profundas en cada uno, ¿cierto? Es más, como esa puerta de entrada a realmente conocerse uno mucho. Mucho, ajá. Y de hecho, bueno, entonces ahorita decíamos también que yo pienso que la inmediatez de darle respuesta a cosas, ¿cierto? Yo no sé si de profesionales del área de la salud mental solamente o de a veces personas que acogen temas y los hablan, ¿cierto? Es como el negar algunas de estas emociones o catalogarlas como negativas. Entonces es comprender que ninguna es positiva ni negativa, simplemente cumplen una función en nuestras vidas y que cada uno debe como profundizar en ese autoconocimiento, ¿cierto? De hecho. Eh, y que en esa inmediatez como de querer darle solución a todo, porque últimamente como que no nos gusta o sentirnos tristes y yo no, ya no me quiero sentir triste, ya quiero estar bien, ¿cierto? Negamos algunas cosas más allá de conocerlas o trabajarlas, ¿cierto? Es como lo que yo nombraba ahorita, esa positividad excesiva que de pronto se está Ujú. manejando y esa necesidad de negar, pues como cosas que hacen parte del ser, son inherentes. Sí, que el recurso es como tal el bienestar. Ujú, Entonces, pensar que el recurso solamente sea el bienestar para estar bien no, implica decir, venga, si yo tengo que atravesar una tristeza, entonces entre más rápido lo haga, puede ser mejor o mientras más la guarde, mejor. Lo que no estamos calculando es que eso cómo pueda aparecer posteriormente. Ese es un punto también importante. No, no queremos decir tampoco que va a ser una aparición ruda, fuerte, puede que no, y puede que en muchos años, ¿cierto? Pero
sí es innegable y lo que nos encontramos, y aquí digamos en términos también del educativo, ¿por qué no enseñar desde pequeños a nuestros hijos o a los niños y las niñas que es importante también asumir el tema de las emociones? No está mal sentirse triste. Otra cosa es que esa tristeza te lleve a otros asuntos. Por aquí nos escriben, pregunta ya Laura, yo por aquí Juan nos escribe a Juan Monera, él es ciclista, Ujú. lo conozco también, y él dice, ¿cómo hago? Yo soy como inestable, dice, en el ciclismo, soy inestable y me falta confianza en sí mismo. Lo que pasa es que ahí es donde se requiere, de alguna manera, es permitirse reconocer y evaluar qué es realmente esa inestabilidad y en qué. Porque hay que considerar qué son esas emociones que ahí aparecen y también considerar la apertura. Yo creo que aquí sí, y me meto un poco en esta dinámica actual, y es la apertura al cambio, ¿cierto? El cambio implica cosas que no son demasiado maravillosas. Es decir, siempre que cambiamos algo nos vamos a enfrentar a algo novedoso, y lo novedoso a veces no es tan bueno en primera instancia, ¿cierto? Sobre todo cuando no tenemos el control sobre ello. Entonces ahí, Juan, muy importante es empezar a revisar, bueno, con cada una de mis emociones, yo cómo me encuentro, qué son las respuestas que yo estoy generando para mí y para los demás también. Porque si yo, digamos, frente a una indicación que haga mi entrenador, yo lo que hago es no creer o responder como, "Ay, eso no me parece", o es que yo hago y no logro los objetivos, pues será muy importante revisar también allí qué pueda estar sucediendo. Por aquí Julián, también Julián decía, ¿creen que la industria farmacéutica ha medicalizado la expresión de las emociones? Muy buena pregunta, y es un debate importante porque en mi experiencia profesional he considerado lo siguiente. Yo creo que no es tanto que se haya medicalizado, sino cómo se ha medicalizado. Y insistimos en estos espacios con Laura y en esto somos claros, siempre lo hemos hablado, no queremos señalar profesionales. En mi perspectiva profesional, he sugerido en muchas ocasiones que algunos de mis pacientes o consultantes puedan consultar la perspectiva psiquiátrica y que haya un proceso farmacológico que le va a ayudar a lo que está requiriendo. Esto no es en todos los casos. Hay ujú. algunos casos que lo requieren con más rigurosidad que otros. Hay algunos casos que lo van a requerir de siempre. Hay algunos casos que será un tratamiento. Otro asunto es, y aquí recordando el tema del trastorno de ansiedad, es cómo se está asumiendo por parte de algunos profesionales esa evaluación que se hace Andrew, frente pero a es que, determinados trastornos. pero no solo, y creo que siempre somos como reiterativos en eso, ¿cierto? Como no, bueno, no solo en la ansiedad, sino con otro tipo de La trastornos que sí haya una depresión valoración adecuada, ¿cierto? adecuada. Pero muchas personas sí, claro, lo medicalizan, una simple tristeza que Ya puede nos llegar es una a ser una depresión depresión, y no es así. medicamentos. Ujú. No hay Inclusive, tú hablas mucho de eso, Laura, y es la automedicación. Entonces ya vamos y autodiagnóstico. conseguimos algo frente a, incluso, y soy una persona que también cree en el tema de la medicina natural y alternativa. También es posible, pero hay que tener mucha atención y cuidado frente a cómo nos estamos acercando nosotros mismos a ese tipo de tratamientos también alternativos. Entonces también consideramos que como es una medicina más natural, no es química, digamos, química en términos de una producción química, sino que es natural, entonces también frente a una tristeza, Igual es entonces química. vamos a conseguir un medicamento natural que nos va a ayudar, unas gotas, y sí, o sea, es factible, es posible, pero también requiere una evaluación. Hay una también rama de la medicina alternativa que tiene una construcción teórica muy clara de muchos años y que ya, digamos, también está teniendo un auge importante o ha tenido un auge pues no, yo creo que hace unos 20 o 30 años, si me equivoco un poco, ¿cierto? Pero yo creo que más,
donde también es posible, pero no quiere decir que no haya una evaluación por parte de estos médicos que se han especializado en este tipo de corriente, ¿cierto? Entonces, yo creo que allí, Julián, es un poco también nuestra crítica frente a cómo se ha manejado el tema y de ese trabajo interdisciplinar, cómo desde la parte de la medicina también se tiene que tener alguna responsabilidad, como nosotros la tenemos, frente al tema del tratamiento de las personas que acuden a nuestro consultorio y que en algunos casos es necesario, Mira totalmente lo que necesario, se nos ven los campos. cuenta, mira lo que nos cuenta Dani. Dani es una colega de nosotros. Súper importante la pregunta. Actualmente estoy en consulta con una paciente que a partir del fallecimiento de un ser querido, desde la EPS en consulta, desde la EPS, supongo que es consulta por psiquiatría, fue Sí. medicada por una depresión, cuando lo que estaba viendo es un proceso de duelo natural. Entonces sí, muchas veces es real, no se hace una valoración o un diagnóstico adecuado y lo más inmediato, y yo creo que ahí también aplica lo que hablábamos ahorita, es como un negar de algunas emociones que se consideran negativas, entonces mediquemos para que desaparezca. Sí, yo creo que allí hay una invitación también a los profesionales, y lo hemos hablado, Laura, y es cómo vamos a empezar a asumir la Gracias, Dan. inmediatez. La inmediatez, ¿cierto? O sea, necesitamos, porque el mundo lo requiere, es decir, nosotros tampoco estamos en una apertura y es importante también como profesionales, es decir, nosotros llevamos, ¿qué? 25 años en este proceso profesional y hemos venido viendo cambios muy importantes, 25. incluso, incluso esos Mentira, asuntos que sí, como inclusive 16. nosotros estudiamos en la academia, ¿cierto? Inclusive los temas que estudiamos en la academia ya en este momento no es que sean refutados, sino que han tenido unas estructuraciones que requieren que nosotros mismos también vayamos actualizando. Entonces, el mundo nos está pidiendo respuestas rápidas, una inmediatez frente a ciertas situaciones, frente a ciertas formas de atender, frente a ciertas construcciones que se hacen, pero eso no implica que nos olvidemos de lo más importante, y es el ser humano frente a la integridad, la ética y cómo es ese manejo y esa disposición, ¿cierto? Eh, y, 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 sí, uno recurre a poder hacer dentro de sus procesos y dentro de los procesos de las personas que llegan, que nosotros tratamos con la mayor integridad profesional que tenemos, poderlos llevar también y sugerir y hacer, pero de alguna manera también se ha visto que la perspectiva, incluso hay consultantes que es que yo vengo aquí a solucionar esto rápido, y cuando en términos de la teoría uno plantea y dice, pues no va a ser tan rápido como lo piensas, pero es posible, vale, hay otros profesionales que sí están ofreciendo eso. A todos Ah, sí. nos va a sumar esto de manera diferente, pero nuestra postura es esta, porque lo más importante, y es algo con lo cual, por ejemplo, con Laura y otros colegas, queremos invitar estos espacios, es por eso, porque nos importa es la persona, ¿cierto? No es un tema solo de la inmediatez, sabemos que se necesita, pero nos interesa es el bienestar de el individuo, de la persona, del ser, de ese ser humano que llega allí a ese espacio. Bueno, gracias a ti, Daniela, también. Y bueno, Laura, Dani. cerrando, cerramos, ¿no? Agradecer estos envíos corti, hoy se nos fue más largo, Invitarlos a tu pero muy taller, interesante. ¿cierto? Que de Sí, alguna manera se profundizarán esas emociones que están siendo negadas sí, yo culturalmente. voy a montar en estos siguientes días algunas historias. Yo los espero que me sigan y también sigan a Laura o estén atentos. La idea es y un poco en esa perspectiva de la inmediatez, pero pensando en cada una de las personas. La idea del taller es cómo manejar el vacío y la frustración. ¿Cómo? Ese vacío que a veces da cuando uno considera que ha hecho mucho, pero como que no siente nada o que el otro no reconoce, y cómo yo me siento frente a ello y especialmente frente a la frustración, viendo la frustración incluso como un trampolín
de potencialidades. No saben la frustración, todo lo que puede llegar a generar en una persona, no solamente en términos de malas sensaciones, sino de esa perspectiva. Entonces será el próximo jueves 31 de agosto, es virtual, totalmente virtual, 7:30 de la noche, en un costo de participación. Quien quiera participar, quien esté interesado, no deben escribirme por este medio o allí tendrá mi número celular también para que pueda escribirme. Allí le compartiré la información, el enlace para que se conecte y allí nos veremos entonces en ese Y espacio a quienes estén súper interesados. invitarlos a que saquen cosas productivas de ese vacío, ¿cierto? Todos los seres humanos experimentamos ese vacío muchas veces en la vida, ¿cierto? Y de ahí se pueden sacar construcciones muy interesantes y autoconocimiento muy interesante. Así es. Bueno, Laura, un gusto nuevamente haber compartido contigo este en vivo. Estaremos programando otros, se Igual. nos van ocurriendo ideas, se nos han ido. Esto ha sido un asunto, como dicen por ahí, muy de lo cotidiano, de las conversaciones que tenemos surgen o de lo que vemos, surgen temas que consideramos es importante compartir con Ya ustedes le y ahí tengo el estaremos. 11. Ah, ya tenemos el Estos otro. días hablamos del próximo Listo, tema. Ya lo ahí encontré. estamos. Y estamos pendientes. Muchas gracias, David, a todos. Chao. Esperamos invitarlo. Yo después converso con David. Tenemos otro colega tuyo también que está pendiente de una invitación. Entonces, Hernán. bueno, ahí estaremos. Entonces ahí estaremos también. Ya no seremos dos, sino tres, hablando pues como de un tema particular. Y bueno. Muchas gracias, Julián, también a ti por la participación. Y bueno, nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Aquí les dejamos, Chao, chao. ahora les dejamos posteado, les dejamos nuestros números de contacto o los perfiles para que nos contacten si necesitan resolver alguna duda o quieren profundizar algún tema con nosotros. Chao, buenas noches para Chao. todos. Chao, Laura. Chao.